Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Y estamos en esta serie, vamos a hablar de el poder del reino de Dios. Obviamente sabemos que es un reino de poder, es un reino de victoria, es un reino de realmente del Todopoderoso, que obviamente quiere decir todo el poder. Y quiero empezar con un versículo que encontramos en 1 de Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bueno, ahí sí Pablo nos define de inmediato que es un reino de poder. Y él estaba hablando a los corintios que pues se estaban un poco desviando, estaban ahí regresando un poquito a la vida carnal. Entonces él estaba hablando de dejar estas cosas y de empezar a creer en el poder del reino que había llegado a la ciudad de Corinto, ¿no? Y él sigue porque dice, los tengo que corregir un poquito para que entiendan qué es el poder de Dios y el poder de este reino. Y eso vamos a 1 de Corintios 2, 1 al 5, donde Pablo le dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez vemos ahí a Pablo mencionando el poder de Dios, el poder de este reino, ¿verdad? Entonces, cuando vemos lo que Pablo está enseñando, pues vamos a ver, vale la pena entonces ver qué es este famoso poder, centrarnos en el poder del reino de Dios, ¿verdad? Que Pablo está mencionando ahí a los corintios. Y bueno, hay que acordar que está enseñando a gente que nunca había sido enseñada. Exacto. Entonces estamos hablando de culturas diferentes. Sí. Estamos hablando de que ellos estaban acostumbrados a lo mejor a alabar y a seguir religiosamente a otros dioses. Sí, claro. Entonces yo me puedo imaginar el reto de Pablo de decir, vamos a romper con lo aprendido, que a veces es más difícil, ¿no? Sí, claro. A veces es más difícil empezar de cero y decir, te voy a enseñar una cosa nueva, pero ellos no, ellos tenían que borrar su costumbre, lo que tal vez habían visto a sus papás o familias hacer anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, qué reto tremendo y me encanta cuando sabemos que es el Espíritu Santo que está hablando a través de Pablo. Claro que Pablo en sus fuerzas jamás lo hubiera podido hacer. Y esa es la maravilla del reino de Dios, que es un reino, pero es un reino sobrenatural, quiere decir, por encima de todo lo natural. Sí. Es que si no es imposible. Y lo vemos en la iglesia también, ¿no? Sí, lo vemos en todos los días. Estamos dando una clase en el Instituto Bíblico, en Dunamis, estamos dando una prédica, una enseñanza, y a veces llegas tú y te preparas con todo lo que puedes organizar y conforme a la palabra de Dios, y de pronto llega el Espíritu Santo y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando de una manera sobrenatural. Yo estoy segura que eso fue lo que pasó con Pablo. Claro. Porque si no hubiera sido imposible. No, además él estaba totalmente en otro canal. Para empezar con él, ¿no? Entonces se necesitaba el poder de Dios para cambiar a este hombre.
Y es el poder de Dios que nos ha a todos cambiado al momento de nacer de nuevo y descubrir la nueva vida, ¿no? Entonces, como dice Pablo, como empezamos, ¿no? El reino de Dios no consiste en palabras, en discursos. Claro, y ahí es donde hay que romper, Uh-huh. porque la misma palabra dice, ¿no? La letra mata. Exacto. Entonces hay que romper con esa, ¿cómo lo podríamos decir? Como ese afán de sacar el primer lugar en el trivia de la Biblia. Sí. ¿Qué importa? No, lo que no cuenta. Son palabras. Uh-huh. Es lo que el Espíritu te está revelando Uh-huh. y lo que el Espíritu te está cambiando, porque cuando tú hablas y dices el poder de Dios que cambia. Que cambia. Wow, que cambia vidas, que cambió la vida de Pablo, que cambió mi vida, que cambió tu vida y que puede cambiar la vida de cualquier persona. Es un poder que nunca vamos a poder entender. No, porque rebasa todo lo que conocemos. Toda la lógica, todo en lo natural. Sí, por supuesto. Es imposible. Por supuesto. Uh-huh. Pero lo creemos porque hemos visto el testimonio, hemos visto el fruto de ese poder. Sí. Aquí en esto que tú estás hablando de Corintios, estamos con Pablo, con toda la gente de Corintios, tuvo que haber habido algo que cambió la mentalidad de las personas de tal manera que cambió su manera de sentir emociones, uh-huh. de tal manera que cambió sus costumbres, de tal manera que cambió su manera de vivir. Sí, por supuesto. Su manera de poner prioridades. Uh-huh. El poder de Dios es tremendo. Es impresionante. Lo que me impresiona es que dice a los corintios, bueno, Corinto sabemos, ¿no? Está a 10, 15 minutos de Atenas, son griegos, ¿no? Entonces, es gente que está acostumbrada a palabras, a grandes discursos en la Europa, son filósofos. Entonces, es gente que habla. Sí. Y llega Pablo y les dice, no es con palabras. Porque el reino de Dios no son palabras. Pero ese es el denuedo que te da el Evangelio. Ese es el denuedo que te da estar en Cristo. Exacto. Que sabes que Él está respaldando cada palabra que tú dices que está de acuerdo con la Biblia, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero ahí son palabras de poder. De poder. Y eso es diferente. Las palabras de ellos eran pura filosofía. Las de ellos sí. Eran pura filosofía. Entonces, llega con esto y les rompe ahí su estilo, ¿no? Claro, pero llega con esto, que uh-huh. Esto es la palabra de Dios. Sí, exacto. ¿No? Sí. Entonces, cuando tú llegas con la palabra de Dios, Dios respalda ese poder. Sí. Dios, algo sucede, no sé ni cómo explicarlo, pero haz de cuenta como que, a veces me imagino, como que el cerebro se cambia de una manera de funcionar a otra manera de funcionar. Así es. Porque está totalmente influenciado, uh-huh. tocado, despierto, de tal manera que entiendes lo sobrenatural de Dios. Así es. Se vuelve sobrenatural el cerebro. Claro, vamos a decir. Pues sí. Ya se conecta a través del espíritu. Ajá. Porque finalmente el cerebro es un órgano que vamos a usar para procesar las cosas que vienen del alma, que vienen del espíritu, ¿no? Entonces, es una herramienta, ¿no? Entonces, Pablo habla de poder, de capacidad, facultad, habilidades para llevar a cabo cualquier cosa. Entonces, no es a partir de palabras, por eso él dice, hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres, ¿no? Por eso dice en el capítulo 2, ¿no? No fui con ustedes con excelencia de palabras y de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Uh-huh. Entonces, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sí. Y dice, pero con demostración de poder. Qué peligroso hubiera sido que Pablo dijera, los voy a persuadir con mis palabras.
No va a funcionar. Nunca lo hubiera logrado, nunca hubiera llegado al nivel del impacto que se necesitaba. Pero ¿cuántas veces podemos caer en lo natural, ¿verdad? ¿verdad? Lo tengo que decir, pero predicadores que tienen una buena intención, un buen corazón para llevar las cosas de Dios y todo. Pero yo siento que hay como una falta de identidad cuando una persona quiere enseñar la palabra con palabras de hombre. Eso. Y te puedes preparar y puedes estudiar y puedes leer 32 filósofos y 32 concordancias y está bien, pero al final del día no puedes tú hablar lo que es tuyo. No. No puedes tratar de convencer a la gente. A la gente no se le trata de convencer. A la gente se habla la palabra clara, confiada, tal como es, sin agregarle absolutamente nada. Y la palabra solita es sobrenatural para hacer su trabajo. Exacto, es lo que dice ¿no? La Biblia. Dice, la palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta a las coyunturas y los tuétanos. Y después discierne las intenciones del corazón y separa el alma del espíritu, ¿no? Entonces, es tan poderoso esto. A mí que alguien me explique. Sí, exacto. ¿Cómo que separa el alma del espíritu? ¿Sabes? O sea, son cosas que no entendemos en lo natural. No, para nada. No Pero entendemos. tenemos que creer esto. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Cuando íbamos cuando estamos en Francia y que queremos hablar del reino, tratar de convencerlos, son igual de humanistas que los griegos del tiempo de Pablo. No hay manera con argumentos naturales. Porque ellos te van a sacar sus argumentos. Exacto. Y en su mente sus argumentos están correctos. Entonces, es imposible debatir eso. No, tenemos que usar la palabra. Así dice la palabra. Entonces, hay algo sobrenatural que hace que acceden. Y van a decir, bueno. Hay un ingrediente que es bien importante para que la gente se abra a creer, porque estamos entendiendo, no lo vas a convencer, no va a haber lógica, ellos van a tener sus pensamientos. ¿Qué es lo que hace que haga efecto la palabra sobrenatural de Dios? Creo que antes de la palabra es conocer quién es el que habla. Así es. Porque una vez que conoces quién es el que habla, vas a tener credibilidad en lo que está hablando. Claro. ¿No? Entonces, yo empezaría por tal vez hablar del amor de Dios, hablar de la personalidad de Dios, hablar de quién es Dios, qué hizo, por qué lo hizo. ¿De verdad? Claro. ¿De verdad mandó a su hijo a morir por mí? Porque no quería que yo pasara una eternidad en el infierno. ¿De verdad dio su vida por mí? ¡Wow! Yo quiero saber quién es esta persona que tanto amor tuvo por mí. Entonces, empezar a hablar de la persona nos va a llevar a tener credibilidad en lo que la persona dice. La persona es la palabra. Además. Entonces, hablando de Cristo, estamos hablando de la palabra y es este poder que se activa en este momento y que hace que la gente finalmente deja sus argumentos un momento dado y dice, hay algo ahí que es especial, hay algo nuevo, hay algo que me está moviendo que nunca he sentido con otro tipo de argumentación o de exposición o de interpretación o de lo que sea, ¿no? Lo que ayuda mucho a romper la dureza en el corazón de la persona que está por recibir a Cristo o que acaba de recibir a Cristo, digamos, un bebé en Cristo, es déjame orar por tu necesidad. Sí, claro. Hay alguien, ¿verdad? Hay Dios Todopoderoso que quiere que a través de la oración tú seas rescatado de esta situación en tu vida. Entonces, ahí ya estamos mostrando primeramente un interés, ¿no? Estamos mostrando ahí un amor del reino, un amor de que viene directamente de lo alto. Una persona que se interesa por mi problema
y va a tomar de su tiempo para venir y orar por mí. Claro. Wow, entonces ahí ya estás rompiendo esa dureza. Sí. Entonces, a la hora de estar orando por esa persona, Claro. el Espíritu Santo te puede llevar a dar palabra de ciencia Sí. o sabiduría, lo que Él decida, y tú puedes empezar a conectar con esa persona ya de una manera sobrenatural. Ajá. Entonces, esa persona va a decir, oye, hay algo en ti que es diferente. A lo mejor no te lo dice, pero lo va a percibir. Claro, por supuesto. Y en ese momento es el perfecto momento para introducir. Es que Dios es el que te ama. Y mira, en su palabra nos dice esto y esto y esto. Entonces ya estamos haciendo una conexión Claro, directa. divina, Sí. directa con el reino de Dios, Sí. Dios Todopoderoso, Sí. sus siervos, ¿para qué? Para ayudar a los que todavía no conocen esto. Sí, sí, sí. Y ese es usando su palabra que realmente vamos a romper el intelecto, vamos a abrir un camino en el espíritu de esta persona. Todo se rompe. Y ahí es donde llegamos un momento de decir, bueno, si oras algo que te puede abrir el espíritu, despertar, que seas una nueva persona, pues las cosas se te van a parecer normales y entendibles. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas a tener acceso al poder de Dios, al poder del reino de Dios. Lo sobrenatural, tocas el poder de Dios. Especialmente, que también es muy importante, si sabes que vas a estar hablando con esa persona, orar por esa persona antes. Claro, preparar el terreno. Prepararlo, decirle, Señor, quiero orar por ella, obra en esa persona, úsame como un instrumento para tu gloria, para tu reino. Preparas eso y entonces el Espíritu Santo ya está ahí, obrando. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder de 10, 9? Quebrantamiento. Sí, claro. Y con ese quebrantamiento, esa persona va a romper esa dureza de corazón y va a estar abierta para recibir toda la palabra sobrenatural que viene de lo alto. Exacto. Y ahí es la primera gran manifestación de poder. Porque la persona va a morir y resucitar como nueva creación en Cristo Jesús. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, Pablo estaba hablando con los corintios diciendo, tenemos que cambiar ciertas cosas. Ven que yo no vengo con mis argumentos y es por eso que hemos puesto la iglesia. Porque no puso la iglesia de Corinto en sus fuerzas. Llego hablando la palabra a gente así. No, yo me imagino lo difícil. Estuvimos en Grecia. Hemos visto la dureza del corazón ahí, que todavía creen en sus dioses, creen en su mitología. Entonces, ya llevan 2000 años que Pablo estuvo ahí, predicando, y son duros. Entonces, abrir una iglesia en Corinto es un milagro. Después, pues, los tenía que corregir, los tenía que enseñar. Bueno, ese es el trabajo finalmente, de discipular a la gente que se convierte, ¿verdad? Y empezar a modificar su manera de pensar para que sea la palabra de Dios que sea la importante y no la palabra de los hombres. Y ese es el trabajo que tenemos con todos, porque todos tenemos una carga filosófica o cultural o de tradición que finalmente va a venir a luchar en contra de la revelación de Dios, ¿no? Y de su palabra. Y quiero cerrar este primer programa con este pasaje de Efesios 2, 22 al 24. Es el consejo de Pablo, ¿no? a la iglesia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos dice claramente, ya lo que sabías antes, pero ya déjalo. Empieza con lo nuevo, empieza con la palabra de Dios, deja esta vieja manera de vivir
y toma la nueva. ¿Por qué? Porque la nueva manera de vivir es la vida con poder del reino de Dios. Bien, pues vamos a parar aquí para este primer programa. Vamos a seguir hablando del poder del reino de Dios. Y mientras recuerdan, estamos en Facebook, Spotify, YouTube. Suscríbanse al canal, comparten estas enseñanzas y recuerdan siempre en victoria.